Aplauso al que de veras se lo merece. Aleluya. Aleluya, Dios es bueno y para siempre su misericordia. El salmista escribió en el Salmo 100, versículo 4: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Él no lo dijo cuando estemos en buenos tiempos. Él no nos dijo que cuando esté en la bancaria, el banco esté con mucho dinero, la nevera está llena de comida, no haya problema. Él nos dice, Él nos exhorta. Yo creo que el pueblo de Dios ha perdido eso. Con el corre del mundo, ha perdido un principio bien poderoso, y es entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Hay que bendecir el nombre de Jehová en todo tiempo. Amén. Ahora voy a predicar. Dios me los bendiga a todos. Abran sus Biblias a Lucas capítulo 17. Versículos 11 al 19. Se pueden sentar porque les voy a dar un pequeño resumen. Sabemos que reverencia a la palabra de Dios. Siempre estamos de pie, pero estaban de pie sobre el Salmo 100. Salmo 100, capítulo 4. Amén. Pero dice, vamos a hablar en esta mañana sobre el tema solo uno. Uno solamente. Este mensaje se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. El escenario de este milagro tiene lugar en las últimas semanas de la vida de Cristo. En este punto su ministerio, Jesús estaba pasando su tiempo en lugares oscuros, plenamente consciente de la aproximada de su sufrimiento y muerte. Él está compartiendo más abiertamente con los discípulos acerca de su muerte. Y su rostro está alaba a Dios, deliberadamente fijado hacia Jerusalén. Él estaba pasando por un proceso. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que le quedaba poco tiempo y él no se estaba quejando. Él no estaba tratando de huir del llamado en la cual él fue llamado a cumplir la misión, a morir en la cruz del Calvario. Incluso él estaba hablando abiertamente con sus discípulos, es decir, como él dijo, mira, yo me voy, pero enviaré consoladores. Como que en el momento de su dificultad, en el momento de incertidumbre, ¿verdad? Él no estaba pensando en él todavía estaba pensando en los demás. Qué bueno es Dios. Y dice, en los días siguientes Jesús viajaría a Jericó, luego a Betania y finalmente a Jerusalén. En su entrada triunfal, si leen en la Biblia este tema, dice de camino a Jerusalén. Se menciona otras dos veces en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 9 y Lucas 18. Esa es la forma en que Lucas nos recuerda que Jesús tenía la intención de hacer la voluntad del Padre y sufrir en nuestro lugar. Con eso en mente, él iba a Jerusalén y él dice que Jesús sana a 10 enfermos de la piel. Y ahí que vamos a hablar en esta mañana. Lucas capítulo 17 del 11 al 9 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro,
ten compasión de nosotros. Interesante que se tenían que quedarse a cierta distancia, pero que todavía querían que Jesús los sanara. Y gritaron, ellos gritaron, había una desesperación en su alma, en su ser. Pero ¿cuántos saben que a nosotros, Jesús, no tenemos que estar de una distancia? Nos podemos acercar a Él. Nos podemos acercar a Él. Y incluso si no lo podemos acercar a Él, todavía tenemos la ventaja que podemos clamar a Él y Él responde de acuerdo a la palabra. Gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. A verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban, esto es bien interesante y quiero que subrayen en su Biblia. Le digo, vayan y preséntense a los sacerdotes. No dije, están sanos, no dije, los sanaré en nombre del Padre. No, vayan a presentarse al sacerdote. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios, quedaron sanos. No le digo a usted, si Jesús oye nuestras oraciones y quizá no contesta o no contesta en la manera que nosotros creemos que debe contestar o que se ha contestado en otras ocasiones, vamos a ser obedientes, vamos a creerle. Imagínate tú tantos años que no sabía cuántos años ellos llevan con esa enfermedad, pero al pasar Jesús ellos gritaron y clamaron, Maestro. Que ellos creían que Dios lo podía sanar y que Dios le diga, vaya y preséntense a los sacerdotes. Una cosa que ellos no podían hacer o tenían que hacer también porque eran el único el sacerdote que lo podía decir tan limpio o no tan limpio. Yo quisiera que en ese momento, yo siendo uno de ellos, que Jesús me diga, tu fe te ha sanado. Ahí comienzo a gritar y alabar y adorar a Dios. Pero qué bonito es que ellos simplemente obedecieron y fueron. Y mira lo que pasó. Uno de ellos, a verse ya sano, regresó alabando a Dios en grandes voces. Antes de ir al sacerdote, ellos gritaban en voz alta, ¿verdad? Sánanos, sánanos. Y con el mismo entusiasmo, la misma fe, solo uno vino gritando y alabando al nombre del Señor. ¿Por qué suceden esas cosas? Incluso hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces Dios ha sido cosas grandes, maravillosas? Hemos pecado delante de Dios y merecemos la muerte y todavía estamos vivos adorando al Señor. Uno cayó rostro en la tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. Estos detalles están ahí para que cuando usted lea la Biblia y busque, ¿por qué dice samaritano? ¿Por qué se enfocó samaritano? ¿Tú sabes por qué? Porque de acuerdo a las costumbres, este hombre era samaritano. Los judíos despreciaban a los samaritanos. En ese entonces los despreciaban. Porque los consideraban mestizos, idólatras. Esto nos muestra y nos confirma que la gracia de Dios es para todos. Un hombre samaritano que los judíos no podían mezclarse con ellos. Pero a Jesús le dijo, a mí no me importa, yo amo a todo el mundo. Yo di mi vida por todo el mundo, del más pequeño pecador hasta el más grande. No hay esa excepción, amado hermano. Yo no sé en qué situación tú te sientes en esta mañana. Quizás te crees que estás tan lejos de Dios. Quizás te crees que estás tan cercano de Dios. Dios te va a alcanzar porque Él te ama. Amén. 17. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado.
La lepra era una enfermedad más temida de su época. Primero significaba que tenías que enfrentarte al aislamiento. Ellos fueron aislados de su familia, fueron aislados de sus amigos, fueron aislados de Dios, en el sentido de que no podían entrar al templo con el resto de la gente. Una soledad, imagínate tú, que a nosotros a veces, estando rodeados por tantas personas, nos sentimos solos. Imagínate a esas personas, con esas personas que están tirados allá en un lugar, no sé, muy lejos, ¿verdad? Y solamente tengan ellos solitos, sin esperanza, sin fe. Cada vez mirándose y quedándose peor y peor y peor. Quizás algunos murieron, no se sabe, no se dice, ¿verdad? Pero ellos aprovecharon a conocer que Jesús estaba pasando por ahí y ellos salieron a encontrarlo. Para mí no fue coincidencia que Jesús pasara por ese lugar, porque Él sabe todo. Él conocía todo, y enfrente de que iba a enfrentar la muerte, Él todavía estaba dispuesto para sanar, salvar y liberar al enfermo, al encadenado y al perdido. Y Él todavía lo hace hoy, amado hermano. Él sigue pasando por donde tú y yo estamos para sanarlo, librarlo y darle una nueva esperanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En esa época los leprosos eran desterrados a las colonias aisladas, y se le elegía que cuando alguien se aventurara a estar demasiado cerca de ellos, imagínate tú, ellos debían o tenían que gritar: impuros, impuros. Qué vergüenza, ¿verdad? Que alguien que ya no conoce y se está acercando, ellos tienen que gritar: yo soy impuro, no soy limpio, no te acerques a mí. Segundo, esta enfermedad era especialmente humillante, porque se creía que aquellos que la tenían estaban sufriendo a causa del pecado. Se pensaba que eran impuros e incapaces de tener una relación correcta con Dios. Y tercero, la lepra era literalmente una pérdida total de la vida. Tú eras dejado para morir. Era una enfermedad en la que se moría de una muerte lenta y horrible. Pero Dios, ¿cuántos saben que cosas suceden cuando Dios aparece? ¿Cuántos saben que esas cosas suceden cuando tú y yo clamamos y buscamos a Dios? El Señor escuchó su clamor. El Señor le dijo a Jeremías, y nos dice a nosotros que Él todavía oye el clamor de su pueblo cuando nosotros clamamos a Él. Le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. ¿Y cuántos saben que Dios no cambia? Que si nosotros clamamos, Él responde. Y entonces le da canciones divinas a los músicos, a los cantantes, canciones que nosotros cantamos aquí en iglesia. Por eso yo le digo siempre, tengan entendimiento de lo que las cosas que están diciendo, porque esa autoridad es como una declaración, como dice la canción: si tú le llamas, Él se manifestará. Si tú le llamas, Él se manifestará. Si tú le buscas, Él se manifestará. Si tú le llamas, si tú le buscas, Dios va a aparecer. ¿Y cuántos saben que cuando Dios aparece, la atmósfera cambia? El enemigo se tiene que ir. Hay sanidad, hay libertad, hay gozo, hay alegría. Aunque tengamos el mismo problema, la misma situación, cuando el Espíritu Santo nos toca, comemos a clamar y adorar a Dios, suceden cosas maravillosas y poderosas. Amado hermano, mi alma te adora, Jesús. 10 leprosos acudieron a Jesús para ser sanos. Sus condiciones eran incurables desde una perspectiva terrenal.
necesitaban una intervención celestial. Jesús lo envía a mostrarse ante los sacerdotes y en el camino fueron sanados milagrosamente. Pero algo pasó. 9 de ellos simplemente siguieron adelante en su vida, mientras que solo uno regresó para alabar a Jesús, para inclinarse y decir gracias. Yo me imagino que todos estaban agradecidos. Yo me imagino siendo yo, si Dios no quiera, yo estaba en esa situación cuando yo llego, que el sacerdote nos dice a los 10, están limpios, están sanos. Yo me imagino, ¿verdad? Que están ahí gritando, quizás llorando, quizás abrazándose. Con wow, ahora puedo ver a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares. Yo sé que ellos no fueron agradecidos, que no era por no ser agradecidos. Eran otras cosas, se lo olvidaron. Pero hermano, yo quiero ser uno. Si soy uno un día, yo quiero ser el que regrese siempre a Dios a darle gracia. Yo quiero siempre tener un corazón agradecido. Es importante un corazón agradecido. Imagínate tú que tú le des las cosas a sus hijos, a sus familiares y una palabra bien que no se habla tanto, la palabra thank you. Gracias. No me enseñen las manos, no levanten las manos arriba a su esposa. Pero cuando tú le cocinas una comida a su esposo o hace cosas como esposa, ¿cuánto le gusta que le digan por lo menos gracias? Gracias por el sacrificio. Esposo, que la esposa diga gracias porque yo sé que tú te levantas todos los días a suplir para esta familia. Gracias por todo lo que tú haces. Una palabra que hemos perdido aquí en los Estados Unidos con el corre. Y eso incluso no le decimos gracias suficientemente al Señor. Si de veras ponemos en cuenta lo bueno que Dios ha sido con nosotros. ¿Por qué estoy hablando sobre gracia? Porque esta semana celebramos el Día de Acción de Gracia. Y yo sé que me ha sucedido a mí, a mi esposa, con el corre de cocinar, de procurarnos quién viene y tener todo listo y corre. No decimos gracias. Y cuando llegamos a la mesa, quizás decimos gracias, pero ahí hay tanta hambre que nos olvidamos. Vamos a ser sinceros. No pueden decir aleluya, digan ouch, está bien. Pero tenemos que enfocarnos en decirle gracias al Señor en estos días que estamos viviendo, amado hermano. Una palabra tan profunda y tan poderosa. Al leer este pasaje pensé, Señor, cuántas veces hemos sido culpables de la misma cosa. Los otros 9 no estaban insatisfechos porque habían sido sanados. Estaban igual de alegres que el único que regresó y le dio gracias al Señor. Estaban siendo obedientes a Cristo y a la ley. Ahí al mostrarse ante el sacerdote, esto les permitía entrar en el templo y estar cerca de las otras personas. La cuestión aquí no es la obediencia, sino el agradecimiento. Sin embargo, aquí había un principio más grande que la simple obediencia. Un corazón agradecido siempre debe tomarse el tiempo para ser agradecido. Hay una clara diferencia entre apreciar a alguien o ser agradecido. A veces parece que en cuanto más tenemos, menos agradecidos estamos. En términos generales, cuando más tenemos, menos agradecidos nos volvemos. Debería ser justo lo contrario. Cuanto más tengo, más debo de dar gracias y ser más agradecido. Pero muchas veces no funciona de esta manera. Cuando tu copa se desborda, ¿le das gracias al Señor o te quejas del tamaño de tu copa?
¿Cómo pueden ver la acción de gracia? Es gratitud en acción. Necesitamos tener una actitud de gratitud, iglesia. Se trata de agradecer a Dios por el don de la vida, viviéndola triunfantemente. Se trata de agradecer a Dios por tus talentos y habilidades, usándolos para su gloria. En dar gracias a Dios por todo lo que ha sido bendecido, al ser una bendición para los demás. Es dar gracias a Dios por la felicidad, esforzándote por hacer felices a los demás. Es dar gracias a Dios por la inspiración, a tratar de ser una inspiración para los otros. En breve, Dios nos bendice para nosotros poder bendecir a otros. Cuando Jesús le dijo a los 10 leprosos que fueron y se mostraran ante los sacerdotes, ellos se fueron diferente que antes. Ellos no se fueron diferentes que antes de él había llegado. Ellos se fueron con la lepra. Jesús llegó y tenía lepra y se fueron. Obedecieron y se fueron. Las manchas blancas todavía cubrían su cuerpo. Todavía eran rechazados por el pueblo. No podían pasar tiempo con sus familias. Todavía estaban enfermos, desesperados y indefensos, sin esperanza ni ningún futuro. Sin embargo, un día Jesús se cruzó en su camino y nunca volvieron a ser los mismos. ¿Se recuerdan ese día? Cuando Jesús cruzó y te tocó y te llamó y te limpió. No podemos ser lo mismo. No volvemos para atrás a donde estábamos. Vamos a seguir adelante. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios aparece y te toca, nunca volverás a ser el mismo? ¿Cuántos lo saben? Amén. Cuán desesperada era nuestra situación antes de que clamáramos, amén, por misericordia y nos encontramos con Cristo. ¿Cuán desesperada está tu situación o estaba? Que tenemos que estar a la desesperación para entonces clamar al Señor. ¿Y cuánto le dan gracias que con todo y eso Dios todavía aparece? Pero le digo, amado hermano, no espere hasta la desesperación. Diariamente clama, adore, busque a Dios mientras Él pueda ser hallado. Un corazón, por eso cuando decimos de ofrendas y diezmos y no habla sobre eso, pero es como que se va al aire de la iglesia. Tú hablas con la gente en el mundo, yo no voy para la iglesia porque lo que están pidiendo es diezmo y ofrenda. Yo le confieso así que si tú tienes un corazón agradecido y conoces que lo que tú tienes y lo que tendrás es porque Dios te lo dio, tú vas a dar sin problemas, sin capricho, tú vas a dar para avanzar el evangelio de Dios, no porque tú tengas, sino porque tú estás dando de un corazón de agradecimiento. Mi alma adora a Dios. Esa otra prédica para otro tiempo. Al ver que solo uno de los 10 había regresado para alabar a Dios, Jesús quiso saber ¿qué había pasado con el resto? Dice en el versículo 17, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Tú crees que Dios estaba dudando ahí? Él sabía que todos estaban sanos. Él sabía el milagro que lo hizo. Pero era una lección para nosotros, una pregunta. Si yo pudiera cambiar y no estoy tratando de cambiar, la pregunta es, ¿acaso lo hemos olvidado de que tan bueno Dios ha sido con todos nosotros? Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros 9? Los que están agradecidos regresan porque se dan cuenta de que Jesús ha hecho algo por ellos que nadie más podía hacer. ¿Alguien puede testificar que Dios hizo algo contigo que nadie más lo pudo hacer? Amén. Este leproso se dio cuenta de que el poder de Jesús era el único poder que podía limpiar su lepra. Hoy necesito que se den cuenta de que solo Jesús puede lavar tus pecados. Solo Jesús puede darte una nueva vida.
Solo Jesús puede hacer lo que ningún otro poder o persona puede hacer. Solo Jesús puede renovar y avivar el gozo de tu salvación. Solo Jesús puede cambiarte de donde estás a donde vas. Solo Jesús. Solo Jesús. No las redes sociales, no el gobierno, no el presidente elegido, no las noticias, no tu esposa, tu esposo, tus amigas, tus familias, tus hijos. No, solo Jesús. Y cuando nos demos cuenta que solo Jesús puede ser el milagro, que nadie ni nada puede ser, entonces nos postramos delante de Él, amado hermano. Los agradecidos que regresan simplemente no pueden contener su alabanza y su adoración hacia Él. El versículo 15, la parte B dice, alabando a Dios a grandes voces. No sé si esta persona era ruidosa por naturaleza, como es decir, puertorriqueño, pero en ese día nadie podría contener su alabanza. ¿Te ha sucedido eso antes? Que Dios ha sido cosas tan que tú le quieres decir a todo el mundo. Y quizá la persona alrededor tuyo ya están cansados de oír eso, ¿verdad? Pero you don't care, como dice el americano. Tú lo sigues diciendo porque tú estás agradecido, agradecida de lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho. No deje que nadie ni nada pare tu alabanza. Que nada ni nadie pare tu alegría de testificar. Los que regresan son aquellos a los que nada puede retener su alabanza. Lo que Jesús hizo por nosotros es tan grande que tenemos que decirlo a alguien. Tenemos que decirlo a todos. Tenemos que decirlo a cualquier oído que esté disponible a oírnos. Incluso si no hay nadie en tu casa y tienes animales, practica, dile, alaba a Dios, habla con tu animal. Dios es tan grande, bueno, Dios es tan grande, porque se te hace más fácil cuando viene un humano para seguir testificando. Tú conoces muchos predicadores que dicen cuando comenzaron, o los niños, tú ves los niños que imitan a su padre, que ponen los muñecos, o las muñecas, o los peluches, y los sientan ahí y comienzan a predicarle. Lo han visto por las redes sociales y hacen llamados de altares, oran por los pelos. Es una persona que está agradecida y está aprendiendo lo que está viendo y conoce que Dios es poderoso. Y es una persona, yo le digo que Dios va a usar grandemente, porque si lo está practicando ya, es porque Dios lo puso dentro de él. Si tú tienes miedo de testificar o de hablar de la grandeza que Dios hizo, búsquese unos 2 o 3 peluches, una muñeca, un muñeco, un perrito, y comience a hablarle a esas cosas en práctica, porque Dios tiene cosas grandes, muchas cosas más grandes para usarte. Amén. No hay excusa. Amén. Praise God. Como siempre, mi esposa me dice, coge tu tiempo, estoy perdido. Gloria a Dios. Ok, los que regresan son humillados por Jesús. El versículo 16 dice, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Quiero postrarme siempre a los pies de Jesús. No quiero nunca dar por seguro, no quiero nunca dar por seguro todo lo que Él ha hecho por mí. Otros quizás continúen el camino de la vida como si nada hubiera pasado. Pero yo quiero detenerme y decir gracias Jesús en todo momento. ¿Cuánto quiere ser el único que regresa y quiere darle a Dios, gracias a Dios en todo momento? Con la misma fuerza e intensidad que el leproso clamaba por misericordia, ahora él glorifica a Dios. Los que regresan son los que se dan cuenta de que nadie me ama como Jesús. No hay otro amor como Jesús, como el de Jesús. En el versículo 16, la segunda parte dice, no obstante que era samaritano. Excuse me. Era samaritano.
en estos días términos quizás era una persona que robaba, maltaba, rape, no sé, how you say rape, violaba. Ese es el mismo Jesús. Mentía. No sé cuál era tu situación cuando Jesús llegó. Yo sé que yo era un hombre con rencor, con mucha venganza, mucho enojo. No importaba de nadie, solamente yo. Y Jesús llegó a mi vida. Y estoy agradecido. Los judíos odiaban a los samaritanos, lo odiaban. Ahora en este mundo muchos son muchos son odiados, pasados por de largo, pero Jesús me ama, te ama y nos ama. Jesús no mira la cara al otro lado. Jesús no dice, esa persona no merece mi amor. Jesús va a nosotros. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Que el padre, como representa a Jesús, que viendo a su hijo de lejos, corrió hacia él. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la historia? Y lo abrazó y lo vistió y le dio un... Dios todavía corre hacia nosotros. Dios todavía deja a los 99 y busca a la oveja herida y perdida. Quizá usted se encuentra en esa situación. Dios corre hacia ti. Hay esperanza en esta mañana. Tú no tienes que salir de la misma manera que entraste. Quizás tú en el día de acción de gracias estás pensando, voy a estar solo, mis familiares no me buscan. Pero Dios está ahí. Aquí hay una familia que te ama. Una familia que te dice, no te tienes que estar solo ni sola. Nos acercamos a ti. Hay que buscar a Dios y hay que buscarnos los unos a los otros. Somos familia. Los judíos los odiaban, pero la Biblia nos dice, Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Él nos amó cuando nadie más no podía o quería. El Señor toca y bendice a muchas personas, pero ellos siguen avanzando por la vida sin una actitud de gratitud. Yo quiero ser el que regresa para darle alabanza. Quiero agradecerle al Señor por lo que ha hecho, porque Él ha hecho grandes cosas por mí. Ese debe ser nuestro querer. Eso puede ser, eso debe ser nuestro deseo diariamente. Otros quizás pueden seguir adelante, otros pueden regresar para alabarle. Pero en cuanto a mí y mi casa, nosotros vamos a servir y agradecer al Señor en todo momento. En todo momento. Y le digo importante que en todo momento, porque ¿cuántos saben que hay momentos difíciles? Hay tristeza, hay traición, hay enfermedad, hay muchas cosas que le pasan a los hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero con todo y eso podemos adorar el nombre del Señor. El salmista dijo, ¿por qué te abatas, oh alma mía, dentro de mí? Confía en Dios porque aún es digno de alabarle. Una canción que dice, es viejita y no la sé, pero sé el tema. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Imposible que la tristeza venga, si viene, pero no nos podemos quedar ahí, porque nuestra esperanza no está aquí en la tierra, nuestra esperanza está en el cielo, y el que nos da esperanza está dentro de nosotros. Cuando vengan esos momentos, sacúdate en el Espíritu Santo y diga adelante, diga el débil fuerte soy, diga el triste alegre soy, diga el que se siente encadenado libre soy por el poder de Cristo, aleluya, y el poder de su palabra, aleluya.
esta semana de acción de gracia y por el resto de nuestras vidas, seamos lo que regresamos. Seamos los que nos arrojemos a los pies de Jesús y gritemos de todo pulmón y con las manos lo más profundo de nuestro corazón: Señor, te alabo y te doy gracias. Tú has hecho grandes cosas para mí. Otra canción viejita que me encanta, me encantan las canciones. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna, me entregaste al morir. Y por eso te doy gracias. La canción se llama Mil Gracias. A veces es difícil decir una vez gracias. Imagínate miles de veces gracias. ¿Cuántas veces hemos fracasado y en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento decimos: gracias, Señor, porque voy a aprender algo de este dolor, de este pecado, de esta desobediencia? Gracias, Señor, porque tú extiendes misericordia cada día. Gracias, Señor, porque tú me amas tal y como soy. Yo te doy gracias, Señor, porque cuando yo estaba perdido en mis deleites sin pecado, en lo más profundo de la tierra, tú me sacaste, me limpiaste, me purificaste y me llamaste. Gracias, Señor. Gracias. Una oración poderosa cuando uno está pasando por dolor y tristeza y angustia, que tú te postres a los pies de Jesús, te tires y puedes decir: gracias, Señor, porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Gracias, Señor, porque tú dijiste en tu palabra que tú nunca me dejarás solo, que tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. Gracias porque tú estás en mi dolor. Gracias porque tú estás en mi victoria. Gracias porque tú estás en mi camino, abriendo puertas hacia el cielo. Gracias, Señor. Santo tú eres. Al venir a Jesús, este hombre recibió algo más grande que una mera sanidad física. Él fue salvo de sus pecados. Jesús dice en el versículo 19, la segunda parte: tu fe te ha sanado. Recuerda que ya fue sano. Esta sanidad es algo más profundo. Él regresó y dio gracias. Y eso es: tu fe te ha sanado, o literalmente tu fe te ha salvado. Los otros 9 leprosos experimentaron bendiciones externas, pero solo uno experimentó una bendición espiritual interna en respuesta a su fe, visible y vocal, y su gratitud a Dios. Al igual que la lepra, el pecado se propaga lentamente y se apodera de todo el cuerpo. El pecado mata todo lo que toca, igual que la lepra. El pecado nos roba de los placeres que Dios desea que tengamos. El pecado nos separa de los demás. Uno de los resultados más devastadores para un judío era que la lepra les impedía ofrecer sacrificio en el templo. La lepra nos separa ceremonialmente de la adoración a Dios. El pecado hace lo mismo. De igual manera, el pecado nos separa completamente de Dios. Todos, quizá ahora algunos, pero todos, por decirlo de otra manera, teníamos lepras antes de venir a Jesús. Estábamos llenos de pecado. Todos teníamos una necesidad desesperada de la misericordia de Dios. Muchas personas, incluso los creyentes, solo quieren bendiciones físicas del Señor y se pierden de las verdaderas bendiciones espirituales que vienen a través de la adoración, la alabanza y la acción
de gracia. Le digo en esta mañana, y con esto termino, el mismo Jesús que escuchó el clamor de los leprosos, los sanó y los salvó, está aquí ahora mismo. Si clamas a Él, Él va a aparecer. Vamos a estar puestos de pies en esta mañana.